Y analizamos la actualidad, como siempre, en A Buenas Horas. Saludamos a Héctor Rodríguez. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Aquí, bueno, buenas tardes, porque llevo trabajando como desde las 5 de la mañana por culpa de los cambios horarios. O sea que Bueno, está bien. Oye, está bien, a esta Héctor. hora ya me pilla un poco. Ya voy camino del mediodía para mí, aunque sean las 9 de la mañana. Sí, bueno, dentro de un par de horitas ya, pues ya te vas a dormir, ¿no? Ya prácticamente, ¿no? Ya tienes el día Bueno, hecho. de hecho, te voy a decir una cosa. Ayer la siesta la hice a las 2, A las porque 2. me quedaba dormido. A las 2, sí. Bueno, Sí, bien. sí. Oye, buena hora, buena hora. Bueno, vamos a saludar también a Carlos Quitián. Carlos, ¿qué tal? Muy buena. Muy buena, qué envidia. ¿Tú no haces siesta, Carlos? Intento, pero no consigo. Pero Qué nunca, va. nunca has podido o ahora de repente. No, nunca, nunca. Vaya, pues Soy de dormir poco en general y la siesta pues me está vetada. Vaya, pues para mí yo creo que la siesta es uno de los grandes regalos que se le ha hecho al ser humano, ¿eh? Ese mini descanso Desde después de la luego. comida, la verdad es que... y una siesta controlada, ojo, ¿eh? No te digo, como dicen algunos, de manta y orinal, de estar 2, 3 horas, sino una siestita No, no. de, bueno, media horita está bien. Sí, sí. No, no, a mí yo solo la luz duermo cuando de verdad estoy agotado. Entonces ya no puedo. Ayer, de hecho, es que me senté a ponerme a hacer una cosa Ujú. y dije, o me voy a la cama o me duermo aquí sobre el ordenador. O sea, no Claro. era, no era otra cosa. Sí, sí, sí. Hay veces que el descanso es fundamental, es necesario y viene bien. Bueno, Perdona un momento, sí, es que estoy sí. viendo el fondo de pantalla que tiene puesto mi Héctor. compañero y yo vengo, en este momento acabo de llegar de las canteras donde había unas olas tan grandes que me está dando un poco de miedo que no le vaya a salpicar a este pobre, Claro. ¿sabes? Bueno, Porque te la voy a verdad es explicar, que te voy a un explicar el fondo sentido. impresionante, ¿eh? Sí, 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 sí. el sentido de esto, en realidad es una foto de agua en un lago, pero es que en esto que hemos trabajado, yo no participé en el diseño, participo solo en la parte de los estudios clínicos, pero se inició identificando, descubriendo, catalogando una célula madre, como se dice, que a mí no me gusta, en realidad es una célula pluripotencial, y el investigador principal de esto en la Universidad Internacional de Cataluña, luego que ya supo cómo era esta célula y lo que hacía, empezó con otra gente a diseñar el producto que estamos nosotros ya, bueno, ya es un producto reconocido en la Unión Europea, está clasificado como producto tipo médico 1 y dentro de poco será tipo médico 2, que tiene una importancia a la hora de los sectores donde se aplica y está basado, lo que se le aplica al paciente es sobre todo agua, que la gente empieza, no, como esto salió con células madres, eh, se le implanta, le digo, no, porque tú no le vas a implantar las células madres para arreglar una cosa y luego poner al paciente con inmunotratamiento. Hmm. Entonces, ellos cuando me preguntaron, le dije, mira, la imagen vuestra es una empresa muy pequeñita, le dije, bueno, la imagen tenéis que empezar a hacer algo con lo del agua porque una de las cosas que a mí me pasa y por eso me tengo que despertar tan pronto, eso es que estoy eh, en lo que es informando a la gente de las facultades a través del mundo que están haciendo estudios clínicos y a veces me cuesta mucho trabajo explicar lo que es porque es muy abstracto Vale. y como ayer hablaba con un endocrino que tiene y me dice, todo esto para que esto que parece una chorrada, con perdón, Sí. funciona. Y en realidad es agua con una carga iónica muy definida para el tipo de célula y una serie de sales, biosales. Entonces, la gente dice, ¿cómo se puede hacer con eso? Digo, pues mira los resultados. Los resultados están siendo espectaculares. No solo en mi sector, sino, por ejemplo, en pie diabético. Y yo una de las cosas que les he dicho a los de la empresa es que probablemente lo más importante sea lo del pie diabético. No nos olvidemos que España gasta cerca de 18.000 millones de euros en diabetes al año. Y una buena parte de esos 18.000 millones son por complicaciones tipo pie diabético. Gente que deja de trabajar, que hay que operarlos, que luego hay que rehabilitarlos, darles una silla de ruedas, se convierte en una carga, entre comillas, para la familia. Y si se logra con esto, pues los resultados que están teniendo en el Virgen del Rocío, que es el que está llevando la investigación principal, Hmm. es espectacular. Fuera de eso hay otra cosa, que es un producto made in Spain, como dicen, que luego, de las pocas veces
que algo porque tiene dinero público, de las Sí. pocas veces que ves que el dinero público llega a algún sitio. Bueno, bueno. Oye, pero mira, bien resumido. ¿Y cómo te queda, Carlos, después de este resumen? Yo es que soy de letras. Sí, Entonces, lo único que me ha sonado es lo de diabético. Vale. Porque sí. soy de esos de diabetes tipo 2 que detectada ya mayorcito. Pues te va a pasar un libro, Con mi Carlos. jubilación, ¿no? Detectada con mi jubilación. Y entonces, pues, bueno, me alegra que se esté investigando en esto y luego, si les parece bien a la empresa, habrá que vendérselas a los americanos caras. Bueno, Claro. te voy a contar una historia. Es que tanto americanos como suizos, un par de multinacionales, han querido comprar esa empresa, pero como el dinero que se utilizó era de fondos Next Generation, está prohibido venderlo a empresas de fuera de la Unión Europea. O sea, Claro. y entonces al que creó esto le ofrecieron un pastizal de estos enormes y dice, joder, a mí hasta me apetecía porque me solucionaba la vida tal. Y dice, y ahora lo hicieron antes de que saliera el producto al mercado. El producto ya está en el mercado. Yo curiosamente, por ejemplo, mañana tengo una charla de formación con gente de la India a las 6 de la mañana de aquí, en unos días con los australianos, la semana pasada con los chinos. Y es muy, muy curioso ver cómo se queda gente que sabe lo que es el producto, no este producto, sino Sí. qué tipo de cosas hay que hacer. Se quedan todos mirando y diciendo, y cuando han empezado en las diferentes facultades, por ejemplo, un amigo mío que es jefe de servicio en Alemania empezó con el primer protocolo y dice, yo es que dudaba mucho, le dije, si supieras lo que dudé yo antes de aceptar esto de llevar los estudios clínicos Claro. con ellos, porque yo Oye, llevo pues mira. muchos años en ese Mm. sector de investigación y entonces ya es difícil cuando vienen y a veces siento, me vas a vender una moto, y dije, cuando lo empecé a utilizar con pacientes, Ujú. me di cuenta de que no, que había algo que tal, y luego la investigación, tanto clínica como de ciencias básicas, nos ha ido demostrando que sí. Y es curioso, la gente no se lo cree porque a mí más de uno me ha dicho, ¿esto de dónde es? ¿Es suizo? ¿Es americano? Claro, No, sí, no, sí es aquí que. en España. Bueno, Y alberga dudas, entonces, pero oye, enhorabuena por todo ese curro, porque como decías tú, ya más de 2 décadas y sin duda la verdad, bueno, pues al sí, final todo tiene su recorrido y poco a poco lo iremos conociendo. Bueno, como decía Carlos, sobre los temas propuestos, claro, has hablado de Norteamérica, etcétera, etcétera, pues todo esto, Carlos, a Trump no sé si le interesará, pero como el hombre ahora le ha dado por poner aranceles y ayer salía, ¿no? Como si fuera Moisés, ¿no? Con los nuevos mandamientos, con ese tablón grande con diferentes datos, no sé hasta qué punto lo de ayer nos va a afectar al bolsillo a nosotros de manera muy cercana. Me supongo que sí, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento en el que se están desde determinados despachos están intentando agitar el mundo de tal manera que aquel reparto que hubo tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, vuelva otra vez a funcionar. Piensen que a los de los pocos países a los que no han puesto aranceles es Rusia, ¿no? Es curioso. Y que aquí el representante de Trump, que es el señor Abascal, haya dicho que la culpa de esto es de Pedro Sánchez, que claro, como es lógico, y de von der Leyen, que es la alemana esta que lleva Sí. la Comisión Europea. Y entonces, bueno, pues efectivamente creo que vamos a ver lo que sucede. ¿Eh? Aquí hay mucho más de lo que el banalizar este tema pueda llevar. ¿Eh? Héctor. yo creo que él está, como hizo en su primer mandato, montando el circo ahora mismo. Y desafortunadamente para los norteamericanos, creo que el problema va a ser sobre todo para ellos, porque hay toda una serie de cosas que va a haber aranceles recíprocos y a ellos se les va a encarecer. Una de las primeras cosas que se les va a encarecer son los coches. Y en Estados Unidos es un país en el que no se puede vivir sin coche. Claro. Pero la mayoría de los coches, incluso los pick-up que son tan famosos, estos grandes que llevan son hechos o ensamblados en México o Canadá y luego llevados a Estados Unidos. Claro, este dice, no, no importa, pero al señor
que tiene una finca en el extremo profundo de Nebraska, que tiene que cambiar la furgoneta, dice, es que ahora la pago un 35% más. Y ahora me cuesta más vender esto. Él está jugando, por ejemplo, en la parte agrícola, en la cual yo pienso que la Unión Europea lleva muchos años no defendiendo la agricultura europea, porque estamos en un plan de que ahora, por ejemplo, el tomate canario y el tomate en general en España ha disminuido cerca de un 25-30% la producción. En Holanda, que también producen tomate, un 15%. Y sin embargo, todo el tomate de Mercosur o de países del norte de África ha invadido el mercado español. A mí no me parece mal que vengan productos de otros sitios, siempre y cuando respeten las mismas normas sanitarias y laborales. Claro. Porque el problema es que producir tomate aquí en la aldea exige unas condiciones laborales y sanitarias, más luego geográficas, que son difíciles. Sí, luego dejas entrar otro tomate de fuera que no tiene esas condiciones y que es mucho más barato. De muchos países. Por ejemplo, pasa con los cítricos surafricanos, que llegan aquí y se los encuentran que están llenos de pesticidas prohibidos en la Unión Europea. O sea, la Unión Europea es uno de esos sitios que se opone en muchos casos a la ciencia, curiosamente. Por ejemplo, los transgénicos. No se pueden sembrar en la Unión Europea cereal transgénico. Pero sí se importa. A mí explícame qué sentido tiene eso. O sea, no tiene ninguno. ¿Qué es lo que hace? Que el agricultor europeo es poco competitivo y nos pasa con muchísimas cosas. Vamos al plátano de Canarias, pasa lo mismo. Para llevarlo allí, llegas a Península y hay plátano de Costa de Marfil, del Caribe, de Centroamérica, a mitad de precio. Las condiciones laborales de esos sitios ya por ahí no tienen que ver. Y en este caso, según lo que acaba de argumentar Héctor, Carlos, ¿tú crees que esto es el circo que ha montado? Porque es que, por ejemplo, las bolsas al final, todo esto les hace daño, ¿no? Y repercute en el bolsillo de todos. Y claro, aunque sea un circo y a lo mejor, pues luego negocio, renegocio, o sea lo que fuere, ya, por ejemplo, las bolsas han abierto hoy con un 2% de caída y ayer también tenían una caída estrepitosa. Claro, es que yo creo que se están poniendo todo el panorama de tal manera que, bueno, que en Estados Unidos dentro de poco las elecciones van a ser una cosa que vamos a no elegir este año. Está hablando ya de un tercer mandato para él anticonstitucional. El otro día veíamos cómo la elección de los jueces, que en Estados Unidos es por sufragio universal de cada lugar, en el Supremo de Wisconsin, me parece, uno de los amigos de Trump daba dinero y sorteaba luego más dinero a todo aquel que votase, enseñando el voto al rival de la persona que ganó luego. En fin, hay una serie de cosas que nos están dando un poco la idea de por dónde va el tema. ¿Qué sucede? Que China, que eran los malos hasta el otro día, ¿no? Yo en mi época, el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, era terrible, ¿no? Aquí en España era lo peor de lo peor. Bueno, pues a lo mejor en China, que no hay una democracia formal y liberal como en la Unión Europea o en Estados Unidos, pues a lo mejor hacen más por la población china que estos por la norteamericana, ¿no? Quiero decir que estas cosas son difíciles. Hoy leí una cosa que es que recomendar estas cosas aquí igual lleva a terribles problemas personales, pero acabo de leer un artículo que escribe Enric Juliana, que es un comentarista y articulista de La Vanguardia, que se llama Penínsulas, que saca toda la semana, y entonces estaba hablando de la importancia que tiene el Polo Norte y todos sus alrededores y el Océano Ártico, porque ahí hay un montón enorme de recursos posibles mineros. Y bueno, habla de quiénes son los que controlan esto, y Rusia es la principal, pero luego está Groenlandia, la famosa Groenlandia, que se quiere anexionar Trump. Está Canadá, los propios Estados Unidos, porque Alaska está muy cerca. Quiero decir que ahí se está dando a nivel global una batalla que yo no descartaría que fuese incluso en un determinado momento cruenta. Pues eso es lo que no queremos, y tú como persona que ha estudiado la historia, ¿no? en tanta profundidad, ¿no? De hecho, como profesor que ha sido de historia, ¿no? Si no me equivoco,
Entiendo que, claro, ves los primeros movimientos y ya sabes que siempre se busca una excusa, siempre se busca Claro. una agresión por parte de unos a otros para movilizar, etcétera, etcétera, y que luego esto pues se convierta en patriotismo y todo el mundo a moverse y a matarse entre unos y otros. Y eso pues parece que tiene todo el camino, ¿no? Que estamos siguiendo. Hombre, pues me muero de hambre porque me suben los aranceles y no puedo consumir esto y lo otro. ¿De quién es la culpa? De aquel. Pues venga, a pelearnos con aquel, y sé que llegar las armas se llega. Esperemos que no lleguemos, porque vamos. Bueno, Héctor, Mira, para cerrar este asunto rápidamente. esa era una anécdota. Hace unos meses conocí a un mexicano que fue de los negociadores con el gobierno mexicano en el primer gobierno de Trump, que también salió lo de los aranceles. Me dice que se reunían con los canadienses y los canadienses no le hacían caso. Y dice, en esta ocasión le han empezado a hacer caso porque en la vez anterior México no salió mal parado y Canadá salió peor parado. Y ahora mismo los mexicanos, que ya se saben que no son del mismo partido que este hombre, aprendieron cómo había que negociar y entonces tan mal no les están yendo en determinadas cosas. Ten en cuenta que a ellos poco más o menos les decía que iba a mandarles al ejército a luchar contra los narcotraficantes y cosas de ese estilo. Entonces yo creo que este es de los que juega y hace las cosas como esos jugadores de póker y ya el problema es que a veces se les puede disparar un tiro y el problema viene por ahí. Claro, Entonces, efectivamente. y en la Unión Europea estamos poniendo papitas que no se caigan de la botella. Bueno, otro asunto también importante. Tengo abierta una webcam de Tenerife, de la plaza de la patrona de Canarias, ¿no? En Candelaria. Y sinceramente esto parece un día de agosto. O sea, no se mueven las palmeras, gente paseando, dos nubes pequeñas. No hay viento en absoluto. Se supone que estamos en alerta máxima y claro, esto puede cambiar en cualquier momento. Ojo, que con esto no quiero decir que las alertas sean premeditadas, pero precisamente hace unos días vimos una queja, ¿no?, de la Asociación de Turismo Activo, de Coactiva Canarias, que dice, hombre, todas estas alertas al final ahoga el turismo activo. Efectivamente, claro, se suspende pues las actividades en senderos, etcétera, etcétera, ¿no? Por prevención. Me llegaba incluso ayer un audio, ¿no?, de una persona que viene del extranjero, de la BBC News, ¿no?, donde alertaba de el gran temporal que iba a venir a Canarias, vientos de más de 150 kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso, ¿de qué manera se gestiona? Porque por un lado hay que ser precavidos, pero por otro lado otros dicen, oye, esto me está fastidiando un poquito el día a día, ¿no? Porque estamos hablando de prácticamente ya 2 alertas, 3 alertas por mes, o incluso más. Carlos, ¿qué hacemos teniendo en cuenta que yo te digo, viendo la imagen ahora mismo que estoy observando, que no se mueven ni las palmeras, o sea, que no hay nada de viento, que puede cambiar en un momento determinado? Bueno, yo vengo, como les dije antes, de las canteras. El día estaba maravilloso, despejadísimo. En el oeste de la isla se veían nubes negras. Y en el oeste de la isla quiero decir desde Tenerife para acá. Sí. Y bueno, estas cosas son así, ¿eh? Yo desde luego después de lo de Valencia comprendo que la gente esté muy sensibilizada, la gente que digo que toma decisiones y no quiera cogerse los dedos en nada, ¿eh? Pero por otra parte, pues está también eso. ¿Cómo se arbitra esto? Pues lo que está claro es que el clima está muy raro, está muy cambiante, que el oleaje, antes lo dije como medio en broma, pero es verdad, ¿eh? Sí. Yo hacía mucho que no veía tantos días de olas que lleguen a la avenida de las canteras como estoy viendo últimamente. Vamos, un par de meses en que el agua llega y llena de arena la avenida en determinados sitios. Esto se veía muy puntualmente, pero ahora es que es permanente. El balneario está cerrado desde hace unos días porque se inundó con olas. Quiero decir que todo este tipo de cosas nos tienen que hacer pensar bien. Para seguir con mi entorno próximo, hoy en la Plaza de la Victoria habían quitado un drago un poco raro que había crecido ahí muy alto, porque tenía pinta de que se caía con el próximo viento. Quiero decir que ¿cómo arbitras esto? Los árboles Claro. que se caen, cuando se caen protestamos, cuando avisamos que cuidado que se va a caer, decimos, no digas eso, que van a dejar de venir a mi restaurante que está debajo de un árbol. Claro. En fin, Sí, sí, sí. esto de verdad que es complicado. Yo creo que la gente lo que tiene que ser es un poquito más comprensiva y atender menos a los mensajes de los WhatsApp y esas cosas y atender un poquito más a la cosa institucional, que
efectivamente se equivoca. Pues claro que se equivoca, Claro. claro que sí. Claro, Héctor. pero Sí. Héctor, ¿qué opinas? Yo creo básicamente que lo del tiempo es muy difícil de predecir, por eso se llama predicción. Y que luego estamos. ¿Os acordáis de hace unos años que también hubo aquel. No, ahora se me está olvidando cómo se llamó la tormenta aquella que tiró Torres de la Luz y demás? Que Delta, inundó en Tenerife. el Delta. Sí. Y luego hubo muchas alarmas, luego bajamos. Vamos como el péndulo. Pasó algo. Y entonces, la gente está mal acostumbrada porque piensa que porque dicen que va a haber una tormenta, la tormenta es todo el día inmediata. A veces podrían ser un poco más precisas, pero yo creo que debe ser muy difícil llegar a esa precisión. Entonces, es una de esas cosas que al mismo tiempo aquí la gente no está muy acostumbrada a conducir o a salir cuando hay una tormenta de lluvia y viento muy fuerte. Entonces, yo me acuerdo cuando vine a vivir a Las Palmas por primera vez, siempre me sorprendía que cortaban un carril de la avenida marítima, que había olas. Y yo decía, correcto. estos no saldrían de casa en Gijón, porque las olas llegan a tal. Pero lo entendí después, la gente no está acostumbrada, frena, accidentes, demás. Entonces, es muy difícil de gestionar y yo creo, esa palabra que tanto le gusta a los políticos hoy en día, hace falta hacer pedagogía. Claro, sí, exacto. Sí, pedagogía con todo, menos con lo que se tiene que hacer pedagogía, sí. Está claro. Pero bueno, sea como fuere, como dicen ambos, por un lado hay que ser precavidos y por otro lado, oye, si no pasa nada, mejor todavía. ¿Qué quieres que pase algo? Mira, lo que pasó el otro día en Telde, ¿no? De repente una fuerte lluvia localizada, pues mira, toda la zona de Salinetas, resulta que aquello parecía pues parte, ¿no? Salvando la distancia. Y a veces no lo pueden ni predecir, o sea, a veces no saben ni qué va a aparecer. Sí. ¿Qué decías, Carlos? Pero fíjense una cosa. Aquí se suspenden las clases por el lunes puente del carnaval, que es el martes, se suspende y además el miércoles también. Y se suspenden clases por un día que hay un aviso de un problema que puede haber y ponemos el grito en el cielo. ¿Cómo se van a suspender las clases? Los pobres niños que pierden horas, etcétera. Tenemos ese tipo de cosas y yo creo que no le pasa a la gente, no le pasa a esos que manejan con mucha facilidad la información y sueltan ahí, sueltan y se inventan y tal. Y yo creo que de eso, de verdad, sí que tenemos que hacer pedagogía. Y a lo mejor tenemos que hacer pedagogía la gente, el poquito rato que yo estoy, intento de verdad hacer un poquito de pedagogía. Y ojo, que hablamos de alerta máxima, que estamos hablando de una alerta máxima, no un preaviso, no una prealerta, alerta máxima. Sí. Pero en plan humorístico también hay pleito insular. ¿Y por qué las otras provincias no? Claro, y yo ayer leí a alguno diciendo, ¿y van a quitar las clases aquí? Y yo era diciendo, pero si no hay ni viento. O sea, sí, pero bueno. Es lo que pasa, que hay de todo. Bueno, como nos quedan 6 minutos, muy rápidamente también, la declaración de la renta pues viene con novedades y Hacienda se actualiza y de repente dice, oye, que si te sale pagar, te acepto un visum. Es tremendamente llamativo, ¿no? Porque creo que el visum tiene un límite de 500 euros. No sé si Hacienda, siendo Hacienda, de repente te dice, hombre, siendo yo, pues si me tienes que pagar 1.200, me los pagas por visum también, que no hay ningún problema. Carlos, ¿dices así que no? No, que sí, que no, que como sabes, este no es mi tema, que no tengo para hacer un visum, pero si pudiera hacer un visum, Dios mío, qué feliz sería. Entonces, una cosa que te ahorra. Cuando pusiste ayer eso, sí entré a curiosear por ahí y realmente ahora se pueden hacer transferencias incluso por visum, con una aplicación que tú bajas y la pones en el móvil. No me preguntes cómo, por favor. Y si puedes hacer transferencias para pagar tal, ¿por qué no le vas a hacer una transferencia a la agencia tributaria? Hombre, porque desde luego. Por regla general, sobre todo los visum parece que los empleas entre amigos, ¿no? Una cena, ese venga, yo pago mi parte, claro, ya hacerse a la agencia tributaria es como, es que tú no eres mi amiga tampoco mucho, ¿no? No sé. Bueno, pero saben más de nosotros que nosotros mismos. Sí, eso sí. Ellos, con tal de recaudar ahora mismo, y no digo los funcionarios de Hacienda, sino en este caso el gobierno del Estado, es que el otro día leía en un periódico, ahora no me acuerdo, la cantidad de subidas de impuestos que ha habido en los últimos 4 años. Es bestial. Y entonces empiezas a decir, oye, que ya los cálculos, la gente dice,
preguntas, no a empresarios, sino a empleados, o sea, a gente que trabaja por cuenta ajena, y también dices que ahora cada día me queda menos. Me subieron esto, 800 euros más, y en realidad son 200 euros más porque 600 se los llevaba Hacienda. Estaba leyendo el otro día en una cosa y yo era como diciendo, vivimos en un momento en el que parece que hace falta dinero para todo y no veas cómo nos van a apretar con los juguetitos para defensa. Claro, sí, Porque sí, ya todo lo que también. sea para defensa. Y otro temor que tengo yo es que se nos vuelva como lo de las mascarillas, porque como va a ser todo con urgencia y demás, y en este país yo cada día me dudo más de lo que hay y de lo que pueden hacer. Yo lo que me gustaría aquí matizar un poco es, tenemos bastante menos de la media en cuestión de recaudación de impuestos de la Unión Europea, ¿eh? Quiero decir, para que no tampoco vayamos ahora a decir que aquí se recauda en exceso. Y luego recibimos bastante más por encima de la media en prestaciones públicas, que en eso sí que discrepo enormemente de mi compañero Yo tertuliano, personalmente... porque, perdona, porque lo público sí financia mi sanidad, mi educación, mi transporte. Y aquí queremos el transporte gratuito, pero no pagar impuestos. Queremos el no sé qué, pero no pagar impuestos. ¿Cómo entonces vas tú a pagar todas estas cosas que queremos y que aprovechamos? Yo personalmente discrepo en el retorno en España. De hecho, en alguna ocasión hablamos de... Yo es que en este momento, como mi vida va entre Francia y España, lo que pago allí, lo que veo y lo que se recibe allí y lo que se recibe aquí, los franceses pagan más impuestos que nosotros. Bastante más. Reciben mucho más, pero el francés, aunque se queje, sabe lo que está recibiendo en algunas cosas. Yo te puedo empezar a contar en la sanidad la cantidad de hipocresía que hay en este momento con medicamentos, no solo de cáncer, medicamentos anticoagulantes, que porque cuestan un poco más de esto no se lo dan a los pacientes, no siendo la indicación correcta. O sea, a mí el principal problema, cuando conduces por el norte de España, por las autovías públicas, son agujero tras agujero y lo hemos pagado con impuestos de la renta, con impuestos al coche, con impuestos a circulación, y resulta que vas agujero tras agujero. O sea, hay demasiado dinero en España que no es transparente su uso. Y entonces, ese es un problema. Y a diferencia de los franceses, que a la señora Le Pen el otro día la empuraron, aquí aparece y pasa lo mismo. Hay unas No te metas con el rey emérito, por favor. No te metas con el rey emérito. No lo voy a admitir. Es que me da igual, porque encima yo he sido educado y soy republicano. Pero es que, por ejemplo, ayer había unas declaraciones del director de Traxa, una empresa pública, donde estuvo contratada la amante de un ministro, y el tío decía que le daba vergüenza ajena. Porque eso no es posible que se haga con dinero público. Si el ministro quiere tener amantes, las que quiera, que se las pague de su bolsillo. Pero resulta que van apareciendo cuentas y tú ves, dice, y luego vamos a hablar del otro, y otro también, y este también. Y entonces resulta, o sea, vivimos en un régimen en este momento, y es muy triste, en el que concejales de pueblo llevan coche con chofer. A mí explícame por qué un concejal de pueblo o un alcalde tiene que ir con coche con chofer. Y los impuestos se malgastan en eso. Y en la sanidad, sobre todo en sanidad y en educación, no se invierte como se tenga que invertir. Ahora empezaron con el rollito de las privadas, que no sé qué. Resulta que el fulanito, el que manda, estudió en una privada y ahora quiere ir contra ellas. Yo he estudiado en 3 universidades públicas de 3 países. Considero que la educación pública es fundamental. Pero a las privadas no les dices que no, lo que tienes que hacer es exigirle. Y me dice, no, alguien me dijo en una reunión, no, a los alumnos que hagan un examen. Le digo, no, si al que hay que exigirle es a la universidad y a los que dan clase allí, que tengan un nivel. Los alumnos, bueno, es que esto es como decir, no, yo no quiero... O sea, el mal uso de los impuestos españoles es cada día más desmotivante para mucha gente. Bueno, como tenemos que terminar, y había, claro, y a mí se me pasó también un tema importante, teniendo en cuenta, ¿no?, que ambos, pues bueno, manejan muy bien todo el tema de las universidades, y el caso, por ejemplo, de Carlos también, que pasó por ahí como director general de universidades. Carlos, breve reflexión también sobre pública-privada.
Hombre, yo no me voy a oponer a que haya universidad privada si tiene una exigencia. Si no, Perfecto. no. Y lo que sucede es que desde 1998, me parece, 96, no se hace una universidad pública en España y se han hecho 46 menos 3, 43 universidades privadas. Claro. Muchas de ellas, en eso sí que en alguna he participado yo, con informe negativo de las agencias correspondientes y de la conferencia de universidades, pero la comunidad autónoma correspondiente, incluida la Canaria, pues le ha dado el visto bueno a estas. Se hacen universidades online, ¿qué tal? Entonces, claro, el debate este público-privado es interesante, pero yo creo que bueno, el ejemplo de Francia es muy interesante. Si el presidente de la República, como por ejemplo Sarkozy, Chirac, me parece, o algunos de estos han estado incluso condenados. Sí. Esto que en España no se puede hacer, el jefe de Estado es intocable y bueno, yo iba a hablar pero claro, no da tiempo ya Ya, es que no nos da tiempo, pero bueno. insólito que a la princesa heredera, o como demonios se llama, la infanta, la saquen en bikini en la portada de una revista, francamente, ¿eh? Sí, de verdad me parece tremendo. Tremendo, sí, con ese sarcasmo de Carlos terminamos, nos quedamos sin tiempo. Héctor Rodríguez, Carlos Quitián, como siempre, gracias a los dos. Buen ratito de tertulia. Quítate la ola esa, Héctor, que nos está agobiando ya desde el principio. Sí. Y bueno, cuídense. Es por la alerta. Vale, eso sí. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo fuerte.